La preocupación sumeria por la justicia, o por la ausencia de ésta, encuentra expresión también en lo que Kramer llamó el primer Job. Emparejando fragmentos de tablillas de arcilla en el Museo de Antigüedades de Estambul, Kramer pudo leer buena parte de un poema sumerio que, como el bíblico libro de Job, habla de los males de un hombre justo que, en vez de ser bendecido por los dioses, sufrió todo tipo de pérdidas y de ignominias. Mi justa palabra se ha convertido en mentira, gritaba en su angustia. En la segunda parte, el anónimo padecedor suplica a su Dios de un modo muy similar a como se expresan algunos versos de los salmos hebreos. Dios mío, tú que eres mi Padre, que me engendraste, eleva mi rostro. ¿Por cuánto tiempo más me vas a tener abandonado, me vas a tener desprotegido? ¿Me vas a dejar sin tu guía? Después, viene un final feliz. Las palabras justas, las palabras puras que pronunció, fueron aceptadas por su Dios retiró la mano de la declaración del mal. Precediendo en 2 milenios al bíblico libro de Eclesiastés, los proverbios sumerios expresaban muchos de los mismos conceptos e ideas. Si estamos condenados a morir, gastemos. Si hemos de vivir una vida larga, ahorremos. Cuando un hombre pobre muere, no intentes revivirlo. Aquel que posee mucha plata, puede ser feliz. Aquel que posee mucha cebada, puede ser feliz. Pero el que no tiene nada de nada, puede dormir. Hombre, para su placer, matrimonio, cuando deja de pensar en ello, divorcio. No es el corazón el que lleva a la enemistad, es la lengua la que lleva a la enemistad. En una ciudad donde no hay perros guardianes, el zorro es el supervisor. Sabíamos, explicó el equipo de Berkeley, que hubo música en la primitiva civilización asirio-babilonia, pero hasta que desciframos esta canción no hemos sabido que aquella música utilizaba la misma escala heptatónica diatónica característica de la música occidental contemporánea y de la música griega del primer milenio antes de Cristo. Hasta entonces se creía que la música occidental se había originado en Grecia. A partir de ahí, quedó demostrado que nuestra música, así como cualquier otra música de la civilización occidental, tuvo su origen en Mesopotamia. Esto no debería de sorprendernos, pues el erudito griego Filón ya dijo que los mesopotámicos fueron conocidos por buscar el unísono y la armonía por todo el mundo a través de los tonos musicales. Como muchos otros logros sumerios, la música y la canción tuvieron su origen también en los templos. Pero, comenzando en el servicio de los dioses, estas artes interpretativas acabaron dominando también el exterior de los templos. Empleando el juego de palabras favorito de los sumerios, un refrán popular comentaba acerca de los honorarios que cobraban los cantantes. Un cantante cuya voz no sea dulce es, ciertamente, un pobre cantante. Se han encontrado muchas canciones de amor sumerias, indudablemente, se cantaban con acompañamiento musical. Sin embargo, la más conmovedora es una canción de cuna que una madre compuso y cantó a su hijo enfermo. Ven, sueño, ven a mi hijo. Apresúrate, sueño, en venir hasta mi hijo, haz dormir sus inquietos ojos. Está sufriendo, hijo mío. Estoy turbada, estoy atónita. Miro fijamente a las estrellas. La luna nueva brilla en tu rostro. Tu sombra derramará lágrimas por ti. Échate en tu sueño. Que la diosa del crecimiento sea tu aliada, que tengas un guardián elocuente en el cielo, que alcances un reino de días felices. Que una esposa te sirva de apoyo. Que un hijo sea tu suerte futura. Lo que más impacta de la música y de las canciones sumerias no es solo la conclusión de que Sumer fuera la fuente de la música occidental en su composición estructural y armónica. No menos significativo es el hecho de que, si leemos su música y escuchamos sus poemas, no nos suenen extraños o ajenos en absoluto, ni siquiera en lo más profundo de sus sensaciones y sus sentimientos. De hecho, al contemplar la gran civilización sumeria, no solo nos encontramos con que nuestra moral, nuestro sentido de la justicia, nuestras leyes, nuestra arquitectura, nuestras artes y nuestra tecnología tienen sus raíces en Sumer, sino que, además, las instituciones sumerias nos resultan muy familiares, muy cercanas. Parecería que, en el fondo, todos fuéramos sumerios. En 1919, H. R. Hall encontró unas antiguas ruinas en una aldea llamada ahora El Ubaid.
El sitio daba su nombre a lo que los expertos consideran ahora como la primera fase de la civilización sumeria. Las ciudades sumerias de aquel periodo, que iban desde el norte de Mesopotamia hasta las estribaciones más meridionales de los Agres, fueron las que utilizaron por primera vez ladrillos de arcilla, paredes enyesadas, mosaicos decorativos, cementerios con tumbas alineadas, objetos de cerámica pintados con diseños geométricos, espejos de cobre, cuentas de turquesas importadas, pintura para los ojos, tomahawks de cobre, ropa, casas y, por encima de todo, templos monumentales. Más al sur, los arqueólogos encontraron Eridu, la primera ciudad sumeria según los textos antiguos. A medida que las excavaciones iban avanzando, se encontraron con un templo dedicado a Enki, dios del conocimiento sumerio, que daba la impresión de haber sido construido y reconstruido una y otra vez. Los estratos hicieron remontarse a los expertos a los comienzos de la civilización sumeria, 2500 años antes de Cristo, 2800 años antes de Cristo, 3000 a 3500 años antes de Cristo. Después, las palas se encontraron con los cimientos del primer templo dedicado a Enki. Por debajo de esto, se encontraba el suelo virgen. Nada se había construido antes. La datación rondaba el año 3800 antes de Cristo. Ahí es donde comenzó la civilización. 3. Dioses del cielo y de la tierra. ¿Cómo pudo ser que, después de cientos de miles o millones de años de penosa y lenta evolución, todo cambiara de forma tan abrupta y completa, y con 3 empujones, alrededor de 11.000 a 7.400 y 3.800 años antes de Cristo? Los primitivos cazadores y recolectores nómadas se transformaran en agricultores y alfareros, en constructores de ciudades, ingenieros, matemáticos, astrónomos, metalúrgicos, comerciantes, músicos, jueces, médicos, escritores, bibliotecarios o sacerdotes. Se podría ir todavía más allá para hacer una pregunta aún más básica, magníficamente planteada por el profesor Robert J. Bradburn, Prehistoric Men. Después de todo, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué todos los seres humanos no estamos viviendo todavía como se vivía en el Mesolítico? Los sumerios, la gente por la cual vino a ser esta civilización tan repentina, tenían una respuesta preparada. La resumieron en una de las decenas de miles de inscripciones mesopotámicas encontradas: todo lo que se ve hermoso, lo hicimos por la gracia de los dioses. Los dioses de Sumer, ¿quiénes eran? Eran los dioses sumerios como los dioses griegos, que vivían en una gran corte, de festín en el gran salón de Zeus en los cielos del Olimpo, cuyo homólogo en la tierra era el monte más alto de Grecia, el monte Olimpo. Los griegos ofrecían una imagen antropomórfica de sus dioses, con un aspecto físico similar al de los hombres y las mujeres mortales. Y con un carácter humano. Podían mostrarse felices, irritados o celosos, hacían el amor, discutían y luchaban, y procreaban como seres humanos, teniendo descendencia a través de la relación sexual, entre ellos o con humanos. Eran inalcanzables y, sin embargo, siempre se estaban mezclando en los asuntos humanos. Podían ir de aquí para allá a una velocidad de vértigo, aparecer y desaparecer, tenían armas poco comunes y de un inmenso poder. Cada uno tenía una función específica y, como consecuencia, cualquier actividad humana podía padecer o beneficiarse de la actitud del dios encargado de esa actividad en particular. Por tanto, los rituales de culto y las ofrendas a los dioses estaban destinados a ganarse su favor. La principal deidad de los griegos durante la civilización helénica fue Zeus, padre de dioses y hombres, señor del fuego celestial. Su principal arma y símbolo era el rayo. Era un rey en la tierra que había descendido de los cielos, alguien que tomaba decisiones y dispensaba bien y mal a los mortales, pero cuyo ámbito original estaba en los cielos. No fue ni el primer dios sobre la tierra, ni tampoco el primero en haber estado en los cielos. Mezclando teología con cosmología para crear lo que los estudiosos llaman mitología, los griegos creían que en un principio fue el caos, después, aparecieron Gea, la tierra, y su consorte Urano, los cielos. Gea y Urano tuvieron 12 hijos, los titanes, 6 varones y 6 hembras. Aunque sus legendarias hazañas tuvieron lugar en la tierra, se daba por cierto que tenían una contraparte astral. Crono, el más joven de los titanes varones, emergió como figura principal en la mitología olímpica.
Alcanzó la supremacía entre los titanes a través de la usurpación, después de castrar a su padre, Urano. Temiendo a los otros titanes, Crono los hizo prisioneros y los desterró. Por todo esto, su madre lo maldijo y lo condenó a sufrir el mismo destino que su padre, y a ser destronado por uno de sus propios hijos. Crono se casó con su hermana Rea, con la que tuvo 3 hijos y 3 hijas, Hades, Poseidón y Zeus, Hestia, Deméter y Hera. Una vez más, el destino había marcado que el hijo más joven sería el que depondría a su padre, y la maldición de Gea se convirtió en realidad cuando Zeus derrocó a Crono, su padre. Tras su victoria, Zeus fue reconocido como Dios Supremo. Sin embargo, tenía que compartir el control con sus hermanos. Por elección, a Zeus se le dio el control de los cielos, para el hermano mayor, Hades, se acordó el mundo inferior, y al mediano, Poseidón, se le dio el dominio de los mares. Los 3 hermanos y sus 3 hermanas, todos ellos hijos de Crono y de su hermana Rea, conformaron la parte más antigua del círculo olímpico, el grupo de los 12 grandes dioses. Los otros 6 fueron todos descendientes de Zeus, y los relatos griegos trataban en gran medida de sus genealogías y relaciones. Las deidades de ambos sexos que tenían por padre a Zeus tuvieron por madre a diferentes diosas. Casándose al principio con una diosa llamada Matis, Zeus tuvo una hija, la gran diosa Atenea. Ella era la encargada del sentido común y de la maniobra, de ahí que fuera la diosa de la sabiduría. Pero, además, al ser la única deidad principal que permaneció junto a Zeus durante su combate con Tifón, el resto de dioses había huido. Atenea adquirió también cualidades marciales y se convirtió en diosa de la guerra. Era la perfecta doncella, y no se convirtió en esposa de nadie, pero algunos cuentos la relacionan frecuentemente con su tío Poseidón, y, aunque la consorte oficial de este era la diosa que fue dama del laberinto de la isla de Creta, su sobrina Atenea fue su amante. Zeus se casó después con otras diosas, pero sus hijos no se cualificaron para entrar en el círculo olímpico. Cuando Zeus se puso a darle vueltas al serio asunto de tener un heredero varón, se casó con su hermana Deméter, la mediana, diosa de la fertilidad. Pero, en vez de un hijo, Deméter le dio una hija, Perséfone, que acabaría convirtiéndose en esposa de su tío Hades, compartiendo con él su dominio sobre el mundo inferior. Decepcionado por no tener un hijo varón, Zeus se volvió hacia otras diosas. Con Armonía tuvo 9 hijas. Después, Leto le dio una hija y un hijo, Artemis y Apolo, que entraron inmediatamente en el grupo de las deidades principales. Apolo, como primogénito de Zeus, era uno de los dioses más grandes del panteón helénico, temido tanto por hombres como por dioses. Era el intérprete de la voluntad de su padre Zeus ante los mortales y, de ahí, la máxima autoridad en materia de ley religiosa y de culto en el templo. Siendo el representante de la moral y de las leyes divinas, propugnaba la purificación y la perfección, tanto espiritual como física. El segundo hijo varón de Zeus, nacido de la diosa Maya, fue Hermes, patrón de los pastores, guardián de rebaños y manadas. Menos importante y poderoso que su hermano Apolo, Hermes estaba más cerca de los asuntos humanos, cualquier golpe de buena suerte se le atribuía a él. Como dador de cosas buenas, era el que se encargaba del comercio, patrón de mercaderes y viajeros. Pero su principal papel en el mito y en la épica fue el de heraldo de Zeus, mensajero de los dioses. Impulsado por determinadas tradiciones dinásticas, Zeus todavía precisaba tener un hijo de una de sus hermanas, por lo que se fijó en la más joven, Hera. Al casarse con ella por los ritos del sagrado matrimonio, Zeus la proclamó reina de los dioses, es decir, diosa madre. Pero el matrimonio, bendecido con un hijo, Ares, y 2 hijas, se vio zarandeado constantemente por las infidelidades de Zeus, así como por los rumores de infidelidad por parte de Hera, que arrojó algunas dudas acerca del verdadero parentesco de otro hijo, Hefesto. Ares fue introducido inmediatamente en el círculo olímpico de los 12 dioses principales, y se convirtió en el teniente jefe de Zeus, en un dios de la guerra. Se le representaba como el espíritu de las matanzas, aunque estaba lejos de ser invencible, combatiendo del lado de los troyanos en la guerra de Troya, sufrió una herida que solo Zeus pudo curar. Las leyendas dicen también que, en cierta ocasión, Hefesto hizo una red invisible para que cayera sobre el lecho de su esposa en caso de que calentara sus sábanas un amante intruso.
Quizás necesitaba esta protección, dado que su esposa y consorte era Afrodita, diosa del amor y la belleza. Era de lo más natural que muchos relatos de amor se construyeran en torno a ella, y, en muchos de estos cuentos, el seductor era Ares, hermano de Hefesto. Uno de los hijos de este amor ilícito fue Eros, dios del amor. Afrodita fue incluida en el círculo olímpico de los 12, y las circunstancias de su admisión arrojan cierta luz sobre nuestro tema. Afrodita no era hermana de Zeus, ni tampoco su hija, y, sin embargo, no se le pudo ignorar. Afrodita había venido de las costas asiáticas del Mediterráneo que miran a Grecia según el poeta griego Hesíodo, llegó a través de Chipre, y reivindicando una gran antigüedad se le atribuyó su origen a los genitales de Urano. De este modo y genealógicamente, iba una generación por delante de Zeus, siendo, por decirlo de algún modo, hermana de su padre, además de la personificación del castrado progenitor de los dioses. Por tanto, Afrodita tenía que ser incluida entre los dioses olímpicos. Pero su número total, 12, parece ser que no se podía sobrepasar. La solución fue ingeniosa, añadir uno dejando caer a uno. Dado que a Hades se le había dado potestad sobre el mundo inferior y no permanecía entre los grandes dioses del monte Olimpo, se creó una plaza que, de un modo admirablemente práctico, permitió a Afrodita sentarse en el exclusivo círculo de los 12. Parece también que el número 12 era una exigencia que funcionaba de dos maneras, no podía haber más de 12 olímpicos, pero tampoco menos de 12. Esto queda patente en las circunstancias que llevaron a la admisión de Dioniso en el círculo olímpico. Este era hijo de Zeus, nacido de la fecundación de su propia hija, Semele. Con el fin de ocultarlo de la ira de Hera, Dioniso fue enviado a tierras muy lejanas, llegando incluso a la India, introduciendo el cultivo de la vid y la elaboración del vino allá donde iba. Mientras tanto, en el Olimpo quedó una plaza libre. Hestia, la hermana mayor de Zeus, débil y vieja, fue totalmente excluida del círculo de los 12. Fue entonces cuando Dioniso volvió a Grecia y se le permitió ocupar la plaza. Una vez más, había 12 olímpicos. Los griegos nunca afirmaron que sus dioses olímpicos llegaran directamente a Grecia desde los cielos. Zeus llegó a través del Mediterráneo, vía Creta. Se decía que Afrodita había llegado por mar desde Oriente Próximo, vía Chipre. Poseidón, Neptuno para los romanos, trajo con él el caballo desde Asia Menor. Atenea trajo el fértil olivo a Grecia desde las tierras de la Biblia. No cabe duda de que la religión y las tradiciones griegas llegaron a tierra firme griega desde Oriente Próximo, vía Asia Menor y las islas del Mediterráneo. Es ahí donde inserta las raíces su panteón, es ahí donde debemos buscar los orígenes de los dioses griegos, y su relación astral con el número 12. El hinduismo, la antigua religión de la India, considera los Vedas, composiciones de himnos, fórmulas sacrificiales y otros dichos pertenecientes a los dioses, como escrituras sagradas, de origen no humano. Los mismos dioses los escribieron, dice la tradición hindú, en la era que precedió a la presente. Pero, con el paso del tiempo, un número cada vez mayor de los 100.000 versos originales, que iba pasando por transmisión oral de generación en generación, se fue perdiendo y confundiendo. Al final, un sabio escribió los versos que quedaban, dividiéndolos en 4 libros y confiándoselos a 4 de sus discípulos principales, para que preservara un Veda cada uno. Cuando, durante el siglo XIX, se empezaron a descifrar y comprender las lenguas muertas y a establecer conexiones entre ellas, los estudiosos se dieron cuenta de que los Vedas estaban escritos en un antiquísimo idioma indoeuropeo, predecesor de la lengua raíz india, el sánscrito, pero también del griego, el latín y otras lenguas europeas. Cuando al fin pudieron leer y analizar los Vedas, se sorprendieron al ver la extraña similitud que había entre los relatos de los dioses védicos y los de la antigua Grecia. Los dioses, contaban los Vedas, eran todos miembros de una gran, pero no necesariamente pacífica, familia. En medio de relatos de ascensos a los cielos y descensos a la tierra, de batallas aéreas, de portentosas armas, de amistades y rivalidades, matrimonios e infidelidades, parecía existir una preocupación básica por guardar un registro genealógico, un quién es el padre de quién y quién era el primogénito de quién y quién era el primogénito de quién. Los dioses de la tierra tenían su origen en los cielos, y las principales deidades, incluso en la tierra, seguían representando a los cuerpos celestes.
En épocas primitivas, los rishis, los antiguos fluentes, fluyeron celestialmente, poseídos de unos poderes irresistibles. De ellos, 7 fueron los grandes progenitores. Los dioses Raú, demonio, y Ketu, desconectado, formaban una vez un único cuerpo celestial que intentaba unirse a los dioses sin permiso, pero el dios de las tormentas lanzó su arma flamígera contra él, partiéndolo en 2 trozos. Raú, la cabeza del dragón, que atraviesa sin cesar los cielos en busca de venganza, y Ketu, la cola del dragón. Marisi, ascendiente de la dinastía solar, dio a luz a Kashyapa, aquel que es el trono. Los Vedas le describen como a alguien bastante prolífico, pero la sucesión dinástica solo prosiguió a través de sus 10 hijos con Prit Ivi, Madre Celestial. Como cabeza de la dinastía, Kashyapa era también el jefe de los Deves, los brillantes, y llevaba el título de Yauspitar, Padre Brillante. Junto con su consorte y sus 10 hijos, la familia divina componía los 12 adityas, dioses que estaban asignados a un signo del zodiaco y a un cuerpo celeste cada uno. El cuerpo celeste de Kashyapa era la estrella brillante, Prithvi representaba a la tierra. Después, estaban los dioses cuyos homólogos celestes eran el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Con el tiempo, el liderazgo del panteón de 12 pasó a Varene, el dios de las extensiones celestiales. Varene era omnipresente y omnisciente, uno de los himnos que se le entonaban a él se lee casi como un salmo bíblico. Él es el que hace brillar al sol en los cielos, y los vientos que soplan son su aliento. Él ha ahuecado las cuencas de los ríos, estos fluyen por su mandato. Él ha hecho las profundidades de los mares. Su reinado también llegó, más pronto o más tarde, a un fin. Indra, el dios que mató al dragón celestial, reclamó el trono después de matar a su padre. Él era el nuevo señor de los cielos y dios de las tormentas. El rayo y el trueno eran sus armas, y tenía como epíteto el de señor de los ejércitos. Sin embargo, tuvo que compartir su dominio con sus 2 hermanos. Uno era Vivasvat, que fue el progenitor de Manú, el primer hombre. El otro era Agni, encendedor, que trajo el fuego a la tierra desde los cielos, para que la humanidad pudiera usarlo industrialmente. Las similitudes entre los panteones védico y griego son obvias. Los cuentos relativos a las principales deidades, así como los versos que tratan de multitud de otras deidades menores, hijos, esposas, hijas, amantes, son, evidentemente, duplicados, u originales, de los cuentos griegos. No cabe duda de que Dios acabó significando Zeus, Yauspitar, Júpiter, Varene, Urano, y así sucesivamente. Y, en ambos casos, el círculo de los grandes dioses era siempre de 12, no importa los cambios que tuvieran lugar en la sucesión divina. ¿Cómo pudo surgir tal similitud en 2 zonas tan distantes, tanto en lo geográfico como en lo temporal? Los expertos creen que, en algún momento durante el 2º milenio antes de Cristo, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea y que debía de estar centrado en el norte de Irán o en la zona del Cáucaso, se embarcó en grandes migraciones. Un grupo fue hacia el sudeste, a la India. Los hindúes les llamaron arios, hombres nobles. Trajeron con ellos los Vedas como relatos orales, alrededor del año 1500 a.C. Otra oleada de esta migración indoeuropea fue hacia el oeste, hacia Europa. Algunos dieron la vuelta al Mar Negro y entraron en Europa a través de las estepas rusas. Pero la ruta principal que siguió este pueblo para, junto con sus tradiciones y su religión, llegar a Grecia fue la más corta, Asia Menor. De hecho, algunas de las más antiguas ciudades griegas no se encuentran precisamente en la Grecia continental, sino en el extremo occidental de Asia Menor. Pero, ¿quiénes eran estos indoeuropeos que eligieron Anatolia como hogar? Poco hay en el conocimiento occidental que pueda arrojar luz sobre este asunto. Una vez más, la única fuente disponible, además de fiable, demostró ser el Antiguo Testamento. Ahí encontraron los expertos varias referencias a los hititas, como el pueblo que habitaba en las montañas de Anatolia. A diferencia de la enemistad que refleja el Antiguo Testamento por los cananeos y otros vecinos cuyas costumbres eran consideradas como una abominación, a los hititas se les veía como amigos y aliados de Israel. Betsabé, deseada por el rey David, era la esposa de Urías el hitita, uno de los oficiales del ejército del rey David. El rey Salomón,
que forjó alianzas casándose con las hijas de reyes extranjeros, tomó como esposas a las hijas de un faraón egipcio y de un rey hitita. En otro momento, un ejército sirio invasor emprende la huida al oír el rumor de que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios. Estas breves alusiones a los hititas revelan la alta estima en la que se tenían, entre otros pueblos de la zona, las habilidades militares de aquellos. Escudándose en las claves proporcionadas por los textos egipcios y mesopotámicos, los estudiosos se embarcaron en una serie de excavaciones en antiguos lugares de las regiones montañosas de Anatolia. Y sus esfuerzos tuvieron recompensa, encontraron ciudades, palacios, tesoros reales, tumbas reales, templos, objetos religiosos, herramientas, armas y objetos artísticos de los hititas. Pero, por encima de todo, se encontraron con muchas inscripciones, tanto en escritura pictográfica como en cuneiforme. Los hititas bíblicos habían cobrado vida. Muchos esfuerzos invirtieron los expertos, por ejemplo, La Roche, Le Panteón de Yasilicaya, para determinar los símbolos jeroglíficos de las representaciones, así como de los textos parcialmente legibles y de los nombres de dioses que estaban tallados en las rocas, los nombres, títulos y papeles de las deidades que aparecían en la procesión. Pero está claro que el panteón hitita también estaba gobernado por los 12 olímpicos. Los dioses menores estaban organizados en grupos de 12, y los grandes dioses sobre la tierra estaban asociados con 12 cuerpos celestes. Pero, que el panteón hitita estuviera gobernado por el número sagrado 12, queda confirmado por otro monumento de esta cultura, un santuario de piedra encontrado cerca de la actual Beit Seir. En él, se representa con toda claridad a la divina pareja rodeada por otros 10 dioses, sumando 12 en total. Los descubrimientos arqueológicos demuestran concluyentemente que los hititas adoraban a dioses que eran del cielo y de la tierra, interrelacionados entre sí y organizados en una jerarquía genealógica. Unos eran grandes dioses, de antaño, que eran originariamente de los cielos. Su símbolo, que en la escritura pictográfica hitita significaba divino o dios celestial, tenía el aspecto de un par de gafas de protección y solía aparecer sobre sellos redondos, como parte de un objeto parecido a un cohete. Ciertamente, había otros dioses presentes, no solo sobre la tierra sino entre los hititas, actuando como soberanos supremos de la tierra, nombrando a los reyes humanos e instruyéndolos en cuestiones de guerra, tratados y otros temas internacionales. Encabezando a los físicamente presentes dioses hititas había una deidad llamada Tesub, que significaba el que sopla el viento. Era, por consiguiente, lo que los expertos llaman un dios de las tormentas, relacionado con los vientos, el trueno y el rayo. Se le apodaba también Serú, toro. Al igual que los griegos, los hititas representaban también algún tipo de culto al toro, y, al igual que Júpiter más tarde, Tesub era representado como dios del trueno y del rayo, montado sobre un toro. Los textos hititas, como las posteriores leyendas griegas, relatan la batalla que tuvo que afrontar su deidad jefe con un monstruo para consolidar su supremacía. Un texto, llamado por los expertos el mito de la muerte del dragón, identifica al adversario de Tesub como el dios Yanka. No pudiendo derrotarle en la batalla, Tesub recurre a los otros dioses en busca de ayuda, pero solo una diosa viene le presta asistencia, y se deshace de Yanka emborrachándolo en una fiesta. Los expertos, reconociendo en estos cuentos los orígenes de la leyenda de San Jorge y el dragón, se refieren al adversario herido por el dios bueno como el dragón. Pero lo cierto es que Yanka significa serpiente, y que los pueblos de la antigüedad representaban al dios malo. Como ya dijimos, Zeus también combatió no con un dragón sino con un dios serpiente. Como mostraremos más adelante, a estas antiguas tradiciones sobre la lucha entre un dios de los vientos y una deidad serpentina se les atribuía un profundo significado. Aquí, sin embargo, solo podemos recalcar que las batallas entre dioses por la divina corona se relataban en los textos antiguos como hechos que, incuestionablemente, habían tenido lugar.